¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, lunes 7 de mayo. Alfonso Rueda, consejero de Presidencia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar enseguida de elecciones, de ese sondeo publicado por La Voz de Galicia hace unos días en los que se hablaba de qué pasaría en Galicia en caso de celebrarse hoy elecciones, pero la actualidad, como todos los días, manda y me gustaría saber su opinión sobre algunas cosas que acontecieron en el transcurso de la jornada de hoy. La primera, esa dimisión de Rodrigo Rato, hasta hace unas horas responsable de Bankia, dimisión que se producía unas horas después de que el presidente del Gobierno anunciara que se va a depositar dinero público en esta entidad financiera. ¿Qué le parece esta decisión de Mariano Rajoy, que él mismo decía que es contraria a lo que se había anunciado? Bueno, pues la verdad es que se acaba de conocer hace muy pocas horas y seguro que tendremos tiempo toda esta semana de hacer los análisis correspondientes. En todo caso, estoy seguro que la decisión del presidente del Gobierno responde a razones absolutamente objetivas. Bueno, pues las razones de la situación en la que estamos ahora mismo y bueno, veremos el resto de la semana las reacciones que hay, las explicaciones más detalladas, pero estoy seguro que el presidente tiene sus razones para tomar esa decisión. En cualquier caso, ¿entiende la indignación que este tipo de decisiones provoca, pues no sé, entre los 5 millones de parados, entre los pensionistas a los que se les está pidiendo un esfuerzo para hacer frente a la crisis, que finalmente el dinero de todos acabe en manos de los bancos? Sí, yo entiendo perfectamente el estado de ánimo de la gente en esta y en otras situaciones, pero lo que tenemos que hacer desde la responsabilidad y sabiendo que son medidas que necesitan ser explicadas es hacer ese esfuerzo de explicación convincente, de explicación real de por qué se toman estas medidas, la situación en la que nos encontramos, de lo que hay que hacer e intentar que la gente lo entienda, que por supuesto no es fácil, pero desde luego lo que tiene que hacer un gobierno responsable es no dejar de tomar esas medidas por temor a cómo se van a entender y acto seguido hacer el esfuerzo necesario para que la gente, para explicarlas bien e intentar que la gente las entienda. Bueno, el rescate de Bankia, como decía, anunciado, confirmado hoy por Mariano Rajoy, responde a una decisión política, inevitablemente. ¿Decisión política que se va a tomar también en el caso de NCG Banco? Mira, nosotros lo que hemos pedido, lo ha pedido el presidente de la Asunta, bueno, pues hace muy pocas horas, es una igualdad de trato para todos. No pedimos más que los demás, pero tampoco pedimos menos. Vamos a ver, insisto, en qué consiste exactamente la medida que hoy se conocía y en qué medida también sería aplicable a la situación de Nueva Galicia Banco. En todo caso, la hoja de ruta que está marcada es hasta todavía unos meses por delante para que los gestores del banco consigan esas inversiones necesarias. Todavía estamos en plazo y con esa hoja de ruta estamos siguiendo. A partir de ahí, si algo de lo que se hablaba ahora es aplicable y beneficia a la situación de Nueva Galicia Banco, ¿por qué no pedir igualdad de trato para todos, por supuesto? Pero en cualquier caso, la decisión final es de naturaleza política. La decisión final con respecto a NCG Banco, con respecto a que sea viable, a que tenga un futuro NCG Banco. La naturaleza política sería decir que si hay algún tipo de medida que con carácter político se puede tomar, es viable y conviene pedir que no se deje de aplicar a Nueva Galicia Banco y sí que se aplica a otros. A partir de ahí, insisto, veremos si es conveniente o no. Yo creo que hasta ahora el camino que se está siguiendo es de trabajo serio y responsable de unos magníficos gestores que ahora mismo están al frente de Nueva Galicia Banco, tengo un objetivo marcado que esperemos que lo consigan y si en el camino hay otro tipo de decisiones que se puedan tomar y son beneficiosas, ¿por qué no valorarlas? ¿Y cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno esta operación o en la parte política de la operación? El presidente del Gobierno de España, me refiero. Nosotros lo que le vamos a pedir al presidente del Gobierno de España, insisto, en que trate a todos por igual, que haya igualdad de oportunidades, cosa que nosotros denunciamos porque creíamos sinceramente que no se estaban produciendo en la anterior, con el anterior Gobierno, con el Gobierno socialista. Denunciamos muchísimas veces los intentos de torpedear la posibilidad de que hubiera una entidad financiera allí en Galicia. Ahora se está en igualdad de trato y lo que pedimos es que se mantenga desde el principio hasta el final. Con eso sería suficiente. Si hubiera que poner un porcentaje de tranquilidad o de intranquilidad en estos momentos en el Gobierno gallego con respecto a la viabilidad del proyecto de NCG Banco, ¿dónde estarían esos porcentajes? ¿En qué porcentaje creen que va a seguir adelante? ¿En qué porcentaje creen que la cosa está fastidiada? Pues mire, es muy difícil dar ese tipo de porcentajes, pero yo creo que la tranquilidad tendría que venir de saber que se está haciendo todo lo posible durante todo el plazo del que se dispone. Creo que eso es suficiente. A partir de ahí es una labor que es verdad que es muy difícil, pero todavía están en plazo los gestores para conseguirlo y desde luego yo creo que podemos tener la tranquilidad y pueden tener todos los gallegos de que se está haciendo lo posible para conseguir el objetivo. Es verdad que es un escenario francamente difícil, dificilísimo.
Bueno, en estas declaraciones de Mariano Rajoy de esta mañana en una entrevista radiofónica nos llamó la atención otra frase textual que dijo el presidente del Gobierno. Dijo: haré cualquier cosa aunque no me guste y aunque haya dicho que no lo voy a hacer. Esto en la práctica, ¿qué significa? Que a partir de ahora, o lo que usted cree que forma parte del mismo partido, que todos esos compromisos electorales adquiridos durante la campaña son papel mojado ya. No, significa que el presidente va a seguir siendo un presidente responsable, que creo que es lo que la gente espera. Por eso le decía, insistir en ese esfuerzo de comunicación que creo que estamos obligados a hacer. Creo que a nadie le interesa que se dejen de adoptar decisiones simplemente porque se crea que la opinión pública las va a coger más o menos bien. Por eso tenemos que explicarlas, pero el presidente lo que ha dicho es que va a seguir ejerciendo esa función de jefe de un gobierno responsable, que se ha encontrado en una situación muy difícil y que además no contaba con una serie de datos que ahora están apareciendo. Es que yo creo que esos 27.000 millones, la gran mentira de déficit oculto que afloraron pues hace muy poco tiempo y que desde luego el gobierno socialista hizo todo lo posible por ocultar, eso unido a la herencia francamente calamitosa que nos dejaron, si encima hubo cosas que ocultaron, oiga, aún nos encuentra un panorama que a veces tiene que resolver, no sé si la palabra sobre la marcha, pero casi. Habla de ese esfuerzo de comunicación. Desde Galicia se ha insistido en reuniones internas del Partido Popular en que se haga ese esfuerzo. ¿Cree que se está consiguiendo, que están comunicando de manera correcta las decisiones que se están tomando? Pues desde luego vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Yo comprendo perfectamente, siempre dijimos que no es fácil y desde luego la gente tiene todo el derecho del mundo a enfadarse, todo el derecho del mundo a pedir que las cosas se le expliquen bien e incluso todo el derecho del mundo, por supuesto, a que una vez explicadas, si no le parecen bien, manifestarlo así. Eso lo entendemos perfectamente. Pero yo creo que nosotros también tenemos la obligación, el derecho como partido, pero casi la obligación como gobernantes, de perseverar en esa explicación, de hacerlo las veces que haga falta, intentar que la gente entienda la situación en la que estamos, lo que hay que hacer para salir cuanto antes de esta situación y no tener miedo a explicarlo y no tener miedo a tomar las decisiones cuando de verdad estamos convencidos de que son las necesarias. Bueno, decía que hay ruido de elecciones ya en muchas comunidades autónomas, no solamente en Galicia, que en teoría las habrá al final de esta legislatura, allá por el mes de marzo. Hay otras comunidades autónomas en las que se empieza a hablar de elecciones, incluso el País Vasco, en donde se celebraron, por cierto, el mismo día hace 3 años. Antes de introducir este asunto, vamos a recordar un poco los datos de ese barómetro electoral que publicaba La Voz de Galicia hace unos días, en los que se aventuraba qué podría pasar en Galicia si se celebraran elecciones hoy. Vamos a recordarlo. El Partido Popular de Galicia afronta estos últimos meses entre el desgaste inevitable de una crisis económica y las expectativas de repetir triunfo electoral en unos comicios aún sin fecha. Según el último barómetro publicado por Sondaxe, los populares consolidarían con 41 escaños la ajustada mayoría absoluta de 38 que lograron en 2009. Obtendrían un diputado más por cada provincia, excepto en Pontevedra, donde se mantendrían. El resultado es peor que el augurado por el mismo barómetro de hace un año. Entonces se otorgaban al PPDG 42 escaños y un apoyo electoral del 48,8%. Ese apoyo baja ahora hasta el 46,1, 6 décimas por debajo del obtenido en las elecciones autonómicas de hace 3 años. El empeoramiento progresivo de los sondeos agita aún más los rumores sobre la conveniencia de un adelanto electoral que los populares gallegos han negado por activa y por pasiva. Los recortes del Gobierno central, los ajustes económicos obligados a las autonomías y cifras como la de un paro que subió en Galicia durante el mes de abril mientras bajaba en España desgastan la imagen del Ejecutivo gallego. Y aunque Núñez Feijóo insiste en que su preocupación es la crisis y no la fecha de las elecciones, en los mentideros políticos se asegura que el propio Mariano Rajoy le presiona para que las adelante. Bueno, esta efectivamente es una de las teorías, se podría poner encima de la mesa la teoría contraria. ¿Están cansados ya de hablar sobre la fecha de las elecciones? No, simplemente hemos dicho que no creemos que en este momento, yo de verdad, sinceramente, incluso la encuesta de La Voz lo reflejaba, creo que de una forma medianamente clara, no es algo que preocupe especialmente a la gente, la gente tiene unos problemas mucho más graves encima de la mesa que si va a haber o no adelanto electoral y lo que estoy seguro que esperan de nosotros, los que nos votaron por supuesto, pero también los que no nos votaron, es que nos ocupemos de intentar resolverlos y no que estemos elucubrando de cuestiones internas de partidos, de cuándo se va a hacer la convocatoria, cuándo no se va a hacer. Comprendo que esto tiene su interés periodístico, puede tener su interés más o menos para la gente, pero seguro que hay otras cosas que les interesan muchísimo más. Pero la decisión está tomada, firmemente tomada. No, la decisión, cada vez que se nos pregunta decimos lo mismo. Dice, no, es que siempre dicen que es pero lo de agotar el mandato todos sabemos que es una cosa que no es precisa. O sea, bueno, un agotamiento técnico, que es lo que se suele decir, bueno, puede variar la fecha unos meses incluso. ¿Está decidida la fecha a día de hoy? No, no está decidida. Ahora trabajamos con lo que sí que tenemos una idea clara, trabajamos con el horizonte de agotar la legislatura. Eso lo hemos dicho muchísimas veces. La fecha concreta, en fin, yo creo que eso al final es casi, como usted dice, una cuestión técnica. Pero creo que en estos momentos tenemos encima de la mesa un desafío importantísimo, nada fácil,
y que debería y debe, y lo está haciendo, yo creo, concentrar todos nuestros esfuerzos. La posibilidad de que coincidan con las vascas, lo digo porque por lo que ha pasado en las últimas horas en ese pacto, en esa coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el País Vasco, parece que se empieza a desmoronar, a resquebrajar. Hoy Basagoiti ya ha dicho que da por roto ese pacto, con lo cual parece que mucho más allá, después del verano, no parece posible que se retrasen las elecciones vascas. Hace 3 años coincidieron las gallegas con las vascas. ¿Podría reproducirse ese escenario? No, yo le puedo asegurar que entre los condicionantes que pueda haber para una convocatoria electoral en Galicia, lo que menos puede influir es cuando se vayan a hacer en el País Vasco. Cada uno tiene sus circunstancias, las razones para decidir las elecciones y, en fin, las de Galicia no son lo que pueda pasar o no respecto a la fecha electoral en el País Vasco. Creo que eso se entiende perfectamente. Bueno, hablando un poco del sondeo de Sondaxe, de ese barómetro que se publicaba en La Voz, efectivamente le atribuye una mayoría absoluta mayor de la que disfruta en estos momentos el Partido Popular, pero un cierto desgaste con respecto al sondeo de hace un año aproximadamente. ¿Existe ese desgaste? Pues yo creo que en la situación dificilísima en la que nos estamos moviendo y viendo cada vez que hay una convocatoria electoral, bueno, pues el resultado que tienen los partidos que están en el gobierno, creo que no es un mal resultado, ni muchísimo menos. Aumentar 3 escaños respecto al resultado electoral, insisto, en una situación muy difícil, donde el Gobierno de la Xunta de Galicia, para poder estar en la situación de ser la comunidad autónoma que menos déficit tiene ahora mismo en toda España, ha tenido que tomar decisiones complicadas, decisiones responsables, pero complicadas de cara a la opinión pública. Creo que ahora mismo las encuestas estén diciendo que tenemos 3 escaños más, tenemos la posibilidad de tener 3 escaños más que en el año 2009, creo que no es una mala noticia en absoluto. Otra cosa es que esto se lo dice el miembro del Gobierno, el secretario general del partido, lo que tiene que decir es que incluso es un resultado quizá demasiado optimista de cara a nuestras propias bases, la gente que trabaja siempre en las elecciones. A su estrategia, digamos. Efectivamente, a mí me gustaría que la gente se confirme. Quien piense que tiene unas elecciones ganadas probablemente empieza a perderlas. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que seguir tomando decisiones responsables desde el Gobierno y apoyándolas desde el partido y pensar que las elecciones se ganan o se pierden el día que se va a votar, nunca antes. ¿Tienen sondeos propios ustedes? Seguro que sí. No, lo que tenemos es una intuición que confirma, creo que claramente, la encuesta de La Voz, que la gente pues, entiende lo que estamos haciendo, nos apoya. Por supuesto, es un apoyo siempre condicionado a que sigamos siendo merecedores de esa confianza y que no llevamos un mal camino, insisto, un momento muy difícil. Una encuesta concreta con atribución de escaños en este momento, pues no la tenemos, sinceramente. Bueno, ¿cómo observan un poco lo que está sucediendo en la oposición, especialmente en el entorno nacionalista? ¿Qué creen que va a suceder? Ya sé que me va a decir que no opina sobre la vida interna de otros partidos, pero sí que me gustaría, bueno, como consellero y como responsable del primer partido de Galicia, ¿qué le parece lo que está pasando en el entorno del bloque? Miren, en el entorno del bloque y en el entorno del Partido Socialista, por hablar, yo creo que en este caso concreto sí que se puede hablar de los 2 partidos de la oposición, incluso vinculándolo al tema de la convocatoria. El secretario general del Partido Socialista, señor Pachi Vázquez, dijo en su momento que íbamos a adelantar las elecciones, luego que no, ahora las vincula a sus primarias. En fin, yo creo que habría que decirle al Partido Socialista que no puede pretender ganar o perder las primarias su líder en función de lo que vaya a hacer ni el Gobierno ni el Partido Popular, y que no pueden sus rivales de fuera ser la ayuda para intentar ganar a los rivales de dentro, que probablemente los tenga, y mucho más que fuera incluso, ¿no? Yo creo que la posición responsable consiste en otra cosa que en estar siempre metido en esas cuestiones internas que probablemente lo que hacen al final es crear desafección en general hacia la clase política y pensar que todos podemos tener unos problemas. Afortunadamente nosotros no los tenemos, nos parecemos de ser un partido unido y un partido que siempre ha tenido una unidad de mensaje y que si tiene alguna cuestión que discutir, la discute internamente, porque creo que a los ciudadanos lo que les interesa es lo que planteemos cara afuera para solucionar los problemas, y eso mismo lo podríamos aplicar al bloque nacionalista galego, que en fin, yo creo que las escenas sucesivas de división, 3 partidos ya donde antes había uno, creo que al final lo que denotan es probablemente que se está perdiendo mucho tiempo internamente en cuestiones que les interesarán a ellos seguramente, pero que pueden interesar bastante menos a la gente que tiene problemas, y que al final lo que traducen tanto el Partido Socialista como el bloque es que donde tenía que haber una oposición responsable, una oposición crítica, todo lo crítica que quiera, pero al final responsable y centrada en hacer propuestas que tengan una parte aprovechable, que probablemente lo tendría
Adrián, pues todo ese tiempo se está perdiendo en batallas internas que no sé a dónde les llevan, pero desde luego en beneficio de Galicia supongo que bastante poco. Pachi Vázquez en esa misma mesa, en esa misma silla hace unos días decía que están cansados de pedirle bueno, colaboración o ofrecer su colaboración al Gobierno, a la Xunta de Galicia en este caso, bueno, para tratar no de llegar a un gobierno de concentración y muchísimo menos, sino para tratar de llegar a acuerdos que cree que en estos momentos la ciudadanía está demandando, de que se llegue a pactos entre las fuerzas parlamentarias. Dicen que no les hacen ni caso y que son ustedes muy malos y que no los reciben, ¿es así? No, mire, Pachi Vázquez, si está cansado de algo, probablemente lo esté de discutir con sus compañeros de partido internamente. De eso seguro que está cansado porque es algo que dedica la inmensa mayoría de su tiempo. Ya nos gustaría a nosotros que hiciera propuestas concretas, propuestas que se pudieran discutir y propuestas que permitieran llegar a acuerdos. Oiga, lo estamos esperando y en cuanto lo haga de una forma seria, de una forma constructiva y centrado de verdad en hacer esa labor de oposición que nosotros esperamos y no en discutir con sus propios compañeros, pues siempre va a tener mano tendida. Necesitamos una oposición responsable y que nos ayude. El problema es que no la tenemos. Pero no tiene ninguna oferta concreta de reunión por parte del secretario general de los socialistas gallegos. Sí, oferta que si dialogar se puede dialogar siempre, si no hay absolutamente ningún problema. Ahora, lo que no puede decir el señor Pachi Vázquez es que tiene propuestas concretas encima de mesa, realizables, a partir de las cuales empezar a discutir, porque sabe de sobra que no es así. Lo único que ha hecho es hacer proclamas con más o menos sustancia, más bien con bastante poca, y nunca presentar proyectos serios a los que se pueda discutir. Sinceramente es así y así lo tengo que decir. ¿Por qué han decidido aplazar el Congreso, su Congreso, el del Partido Popular, después de las elecciones? No hemos decidido aplazarlo, lo vamos a celebrar igual que lo celebramos en la última ocasión. Bueno, pues Galicia no tiene la convocatoria de las elecciones en Galicia no son al mismo tiempo que en la mayoría de las comunidades autónomas y por lo tanto lo que dijo ya Alberto Núñez Feijóo hace 4 años, antes de las elecciones del 2009, y lo ha vuelto a decir ahora, es que primero se somete al veredicto de los gallegos y después le pide la confianza al partido. En fin, cuando alguien se siente un líder responsable y sabe que tiene el respaldo de su partido, puede hacer esas cosas. Cuando no, pues en fin, ahí vienen las batallas internas que estamos viendo en el Partido Socialista. Haremos las elecciones, perdón, el Congreso, inmediatamente después de que sean las elecciones, inmediatamente después y sea cual sea el resultado. O sea, este año o el que viene. Inmediatamente después de las elecciones. ¿Significa que no hay ningún pero al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en estos momentos en el Partido Popular de Galicia? Pues mire, yo creo sinceramente que no. Consideramos que el presidente de la Xunta, el presidente del partido, es nuestro principal activo, pero es que no lo decimos nosotros. Yo creo que lo dicen las encuestas, y vuelvo a la encuesta de la Voz, donde en un momento tan difícil, donde es tan difícil que un gobernante, sea cual sea, tenga aprobado, Alberto Núñez Feijóo aprueba. Tiene una nota, creo que muy alta para las circunstancias en las que nos estamos moviendo. Y desde luego tiene el refrendo unánime de todo el Partido Popular de Galicia. Pues una cuestión clarísima, creemos que lo ha hecho bien, creemos que ha mantenido el partido unido y cohesionado apoyando la labor de gobierno y por lo tanto bueno, nos sentimos orgullosos de nuestro líder, lo cual no quiere decir que cuando haya un congreso cada uno votará sin ningún problema lo que estime conveniente, pero sin perder el tiempo en discutir de cuestiones internas, eso ya lo pierdo nosotros. Ni siquiera hay peros desde Ourense, desde la presidencia de la Diputación de Ourense, desde la presidencia del partido en Ourense. Puedo decir que ahora mismo los 4 presidentes provinciales, nuestro partido está estructurado en 4 presidencias provinciales, apoyan sin ninguna duda a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular de Galicia. Ya digo que otra cosa es que cuando hay algo que discutir en Ourense, en cualquier otro sitio, lo hacemos internamente y sin ningún problema, pero teniendo claro que al final el partido unido y unido de verdad y cohesionado es lo que tenemos que mantener por encima de todo. ¿Le siguen dando sustos los titulares referidos a la Diputación de Ourense? No, no me dan susto los titulares. Susto, en fin, me dan responsabilidad, igual que cualquier. Yo me dedico, mi actividad es la política y por lo tanto estoy obligado a ver todos los titulares que salen y su repercusión política. Y, en fin, lo único que tengo que decir es que creo que, lo decimos muchas veces, hay elecciones cada X tiempo, los ciudadanos deciden con sus votos y en Ourense tenemos siempre unas mayorías absolutas, creo que muy amplias y con mucho refuerzo. Pero ha tenido que llamar al orden por algún motivo, por alguna razón en los últimos tiempos el actual presidente de la Diputación de Ourense. Mire, cuando yo como secretario general tuviera que llamar al orden a cualquier miembro de mi partido, en Ourense o en otro sitio, eso lo sabríamos esa persona a la que he llamado y yo. Nada más, y creo que así hay que hacer las cosas. Bueno, pero insisto, los titulares que le satisfacen, le dejan tranquilo, ¿le gustaría que las cosas funcionaran de otra manera? Bueno, me satisfacen lógicamente unos titulares más que otros, pero cuando es así me pongo en contacto con el afectado, insisto.
sea donde sea, y le manifiesto mi opinión, y si hay algo que reconducir, intentamos reconducirlo, y creo que casi siempre lo hemos conseguido. Bueno, no sé si tuvo ocasión de leer un artículo, y perdone que me refiera de una forma tan explícita a la Voz de Galicia, un artículo que publicaba Manuel Lago, colaborador del periódico y de Vía V, el pasado sábado en La Voz. Bueno, hacía un análisis bastante brutal de qué está pasando en Galicia. Si no tuvo ocasión, le recuerdo algunos de los argumentos que utilizaba Manuel Lago en este artículo. Decía, por ejemplo, que el ajuste presupuestario del 20% que se ha cometido en Galicia en los últimos presupuestos se ha hecho a costa no de reducir gastos superfluos, sino de reducir a la mitad la inversión pública. ¿Es así? No, sí, efectivamente leí ese artículo, y respetando la opinión de todo el mundo tengo que decir que si por algo nos caracterizamos, creo que desde el principio es por intentar prescindir de todo aquello de lo que se podía prescindir para mantener lo esencial. Es cierto que ha bajado la inversión en obras en Galicia, pero es que ha bajado en todas partes, pero es que es normal, los recursos no son ahora los que había en épocas en las que se podía invertir pues bastante más, y bueno, pues había esa fortuna, ahora no la hay, y lo que no vamos a hacer es gastarnos lo que no tenemos, pero al mismo tiempo yo creo que nadie nos puede negar que hemos hecho un esfuerzo fundamental, y creo que muy importante y con resultados, por reducir todo aquello que consideramos que era prescindible. Y me voy desde partidas, iba a decir simbólicas, o tampoco lo son tanto, porque la reducción del parque móvil al final va a arrojar en toda la legislatura un ahorro de más de 3 millones de euros, hasta la administración paralela, que va a dar un ahorro en legislatura completa, cuando esté todo totalmente desplegado, y estamos en la segunda fase, 100 millones de euros de ahorro en lo que se llamaba la administración paralela, de la que creo que podemos prescindir en parte, y de ahí viene el ahorro. En todo el tema del gasto farmacéutico creo que hemos hecho ahorros muy importantes, y, oiga, y si no, al final lo que es medible es difícilmente opinable, y lo medible es que Galicia ahora mismo arroja unas cifras de déficit que nos colocan a la cabeza en menor déficit de todas las comunidades autónomas de España. Creo que eso es importante. A costa de estar destruyendo más empleo, las cifras efectivamente con respecto a la media siguen siendo mejores en Galicia, pero la evolución del desempleo en Galicia está siendo peor que en otras comunidades. No, nunca haremos nada a costa de aumentar el desempleo, porque creo que, como para todo el mundo, ahora mismo el problema del paro, la situación de desempleo, todos los gallos que están en desempleo tienen que ser nuestra principal preocupación, pero yo quiero pensar que las medidas que se están tomando nos están colocando en una situación de, cuando esto puede empezar a mejorar, ser los primeros que puedan empezar a beneficiarse de esa situación, y para eso es muy importante, pues en fin, no es lo mismo tener un déficit del 1,6 como tiene Galicia, que tener un déficit disparado como tienen otras comunidades autónomas, que probablemente tendrán las cosas muchísimo más difíciles ya en este año y en los siguientes, y probablemente tarde mucho más en poder beneficiarse de la situación cuando las cosas empiezan a mejorar, que yo estoy seguro que empezarán a mejorar. Claro, pero insisto, ¿por qué cree que se está comportando tan mal el desempleo aquí? Hay una cifra muy simbólica, que es la de la semana pasada, los últimos datos que conocimos el pasado viernes. En el conjunto del Estado, se crea empleo, en el caso de Galicia no. ¿Por qué cree que está pasando esto? Pues mire, porque estamos en una situación muy complicada, lógicamente. Yo prefiero quedarme, vaya por delante, que no nos gustan en absoluto los datos del paro. No vamos a decir que tengamos unos buenos datos de paro en Galicia, y mientras crece el paro, para nosotros siempre serán malas noticias, pero creo que poder mantener el diferencial que estamos manteniendo con respecto al conjunto de España, poder mantener una diferencia de casi 13 puntos con la comunidad autónoma que más paro tiene, que es Andalucía, y menos de 2 puntos con la comunidad que menos paro tiene, excluyendo aquellas que tienen un régimen económico especial, quiere decir que nos mantenemos en unos umbrales no aceptables. Desde luego, creo que siempre que sube el empleo jamás hablaremos de una situación aceptable, pero bueno, en unos niveles más o menos contenidos para ver lo que está pasando en otros lugares de España. ¿En cuál de las políticas que hayan puesto en marcha confían más para que empiece a crearse empleo en Galicia? Pues miren, en la política, en la nueva orientación que ha tenido la Consejería de Economía e Industria, intentando, bueno, pues, sostener aquellas empresas que probablemente sean viables, pero que tienen una situación puntual muy difícil, bueno, pues ahí sí que hace falta que esté el Asunto de Galicia para ayudarle, y vamos a estar. Creo que todas esas políticas de contención del gasto, que puede ser prescindible en estos momentos y que nos sitúan esos niveles de déficit, creo que es muy bueno. Vuelvo a insistir, es que
tener un nivel de déficit muy bajo nos está permitiendo pues colocar la deuda pública de Galicia con menos interés y en un plazo mucho menor que otras comunidades autónomas. En fin, yo creo que ese conjunto de medidas, toda esa reducción del gasto donde podíamos hacerlo, no son la panacea, no son una solución de golpe ni mucho menos, pero sí que contribuye a mantenernos unos niveles que nos tienen que dar todavía alguna esperanza con respecto sobre todo a otras comunidades autónomas. Pero el cumplimiento del objetivo de déficit tiene que seguir siendo el objetivo ineludible que hay que cumplir por encima de todo. No, bueno, primero es un objetivo ineludible porque se está marcado ya, en fin, eso está fijado legislativamente, sí, y a todas las comunidades